con todo, así que vamos a empezar. Un segundito y ya, bueno, vamos a ver, de manera sencillita, esto no lleva tanta ciencia, es un tema conceptual bastante sencillo y vamos a definir entonces qué es una curva de nivel, de manera súper sencillita. Una curva de nivel, o a qué se conoce como conjunto de nivel, aquí, a qué nosotros denominamos conjuntos de nivel, conjuntos de nivel. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros siempre que vamos a estar hablando de conjuntos de nivel, lo que vamos a tener asociado va a ser una superficie, una función. Entonces yo digo, bueno, perfecto. Nosotros vamos a tener CAF, una función que tiene dominio U, que va de Rn a R, es decir, una función escalar. Perfecto. Entonces se define el conjunto de nivel de alfa de f como el siguiente conjunto. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo vamos a definir un conjunto de nivel? Se va a definir el conjunto de nivel alfa, va a ser igual al conjunto de todos los puntos. Aquí pongo X barra porque como estamos en Rn, podría ser que sea los reales, pares ordenados, ternas ordenadas. Entonces, por eso pongo una barrita. Entonces, va a ser, el conjunto de nivel se define como todos los puntos del dominio, es decir, de U, tal que la función evaluada en ese punto sea igual al alfa que yo he dado. Entonces, esto yo lo explicaba la anterior semana. ¿Qué es en palabras sencillas el punto de nivel? El conjunto de nivel. Yo digo, perfecto, yo voy a tener aquí una función que tiene su dominio U. Eso es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. Es decir, los posibles candidatos deben estar en el dominio. Perfecto. Entonces, se define como conjunto de nivel de alfa, aquí de alfa, de f, a todos los puntos del dominio, tal que cuando yo cojo esos puntos, por ejemplo, si es que estamos hablando, por ejemplo, de R2, serían todos los puntos X, Y. Entonces, serían el conjunto de nivel, todos los puntos de R2, tal que al momento que yo lo evalúe, esa función sea igual a alfa. Ah, perfecto. Por ejemplo, yo quiero que alfa sea 3. Yo quiero todos los puntos, tal que al momento que yo meto esos puntos en la función, yo lo evalúo en la función, estoy 100% seguro que me va a dar como resultado 3. Ah, perfecto. Ahora bien, como yo les mencionaba la semana pasada, cuando trabajamos en R2, este conjunto que de manera general se llama conjunto de nivel, se va a llamar ahora curvas de nivel. Ah, perfecto, se va a llamar curvas de nivel. Y cuando estemos trabajando con subconjuntos, en cambio de R3, esto ya, en teoría general, en teoría se siguen llamando conjuntos de nivel, pero a esto se le da un nombre en particular que se denomina superficies de nivel. Superficies de nivel. Ya cuando se trabaja con R4 o dimensiones superiores, ya simplemente se llaman conjuntos de nivel. Y bueno, eso es todo lo que nosotros necesitamos saber. Entonces, conjuntos de nivel son todos los puntos tal que al momento que yo evalúo la función en esos puntos me debe dar un alfa determinado. Ese alfa, buena pregunta. ¿Ese alfa me lo da el profe? Claro, sí, usualmente te lo va a dar. Aunque no siempre. A veces te pueden hacer una preguntita con respecto a ese alfa. Ese alfa a veces no te lo dan, pero te dan, por ejemplo, te dan una condición. Te dice que la curva de nivel contenga un punto dado. Ah, entonces vamos a analizar cada una de esas opciones. Pero de manera general así se resumen los conjuntos de nivel. Entonces vamos a ver aquí, un segundito, vamos a ir haciendo ejercicios, aprovechando el tiempo. Ya, a ver, perfecto. Entonces vamos viendo este ejercicio de aquí, que es un ejercicio interesante. Vamos a ver, déjenlo copio. Entonces, ejercicio número 1. Ya, perfecto, déjenme lo copio. Regálame un segundito, que lo hago un poquito más grande. Ya, entonces me dicen, vamos a lo siguiente. Entonces aquí me preguntan dos cosas. Primero, problema número 1. Ya, entonces te dice, bueno, para la función que tenemos aquí, es una función de dos variables, seno de pi sobre x al cuadrado más y al cuadrado, me dice grafique los niveles z igual 1 medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y 1. Ah, perfecto. Entonces esto, en este caso, el alfa aquí lo están llamando z, pero eso es indiferente. Eso sí, como si yo siempre digo, las variables son mudas. Es decir, no te enamores, puede ser a, puede ser b, puede ser z. Pues, lo importante es qué es lo que representa. En este caso, aquí es la z. Entonces, yo quiero graficar los conjuntos de nivel para un z dado de 1 medio, de raíz de 2 sobre 2, de raíz de 3 sobre 2 y de 1. Ah, perfecto. Entonces, una estrategia para no ponerse a despejar cada rato es decir, bueno, yo voy a tomar primero un K cualquiera, es decir, puede ser cualquiera de estos numeritos y nos vamos a poner a despejar. ¿Por qué? Porque si es que yo cojo primero y digo, ah, bueno,
Si yo cojo z igual a 1/2, tengo que ponerme a despejar con ese z igual a 1/2. Si yo digo z igual a raíz de 2 sobre 2, me tengo que poner a despejar. Entonces, lo primero que se hace para no perder el tiempo, aquí vamos viendo solución. Lo primerito que nosotros vamos a hacer es, bueno, yo voy a llamar y yo quiero, primero voy a poner una constante k cualquiera. Yo digo, perfecto. Entonces, yo quiero conseguir el conjunto de nivel sub k. Entonces yo digo, bueno, el conjunto de nivel, yo recuerdo que son todos los puntos del dominio de esa función, tal que al momento que yo evalúo esos puntos, que en este caso, como estoy trabajando con una función de R2, me dé igual a K. Perfecto. Pero yo sé que esta función, f de x, es igual al seno de pi sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí tendría seno de pi sobre x al cuadrado más y al cuadrado, y esto tiene que ser igual a K. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Por ejemplo, podemos sacar arc seno a ambos lados. Entonces tendría arc seno de pi sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y acá tendría arc seno de k. Entonces, como el seno y el arseno son operaciones contrarias, se cancelan y tendríamos pi sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Esto tiene que ser igual al arc seno de k. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a continuación? Déjenme sigo por aquí arribita. Despejamos. Entonces tendría x al cuadrado más y al cuadrado. Esto tendría que ser, esto es igual a pi sobre el arc seno de k. Y digo, perfecto. Entonces, una vez que yo tengo de manera general, dense cuenta, de manera general, yo digo, ya tengo una ecuación que yo digo, yo voy a ir reemplazando y voy viendo qué me queda. Entonces, ahí sí ya voy tomando valores específicos para este k. Entonces, digo, bueno, dense cuenta que eso más o menos se parece como a la ecuación de una circunferencia, porque yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado, y vamos a ver si esto es un número positivo. Entonces, para los diferentes k que yo voy tomando. Entonces, vamos tomando para k, igual, en este caso vamos tomando el primer valor que era el que yo tenía aquí, k igual a 1/2, k igual a 1/2, entonces yo tendría aquí x al cuadrado más y al cuadrado, esto es igual a pi sobre arc seno de 1/2. Entonces yo me pregunto, ¿qué ángulo yo le tengo que dar al seno para que me entregue como respuesta 1/2? Eso es 60. Digo, eso es 30. El seno de 30 es 1/2, o sea, 0.5. Eso sería pi sextos. Sí, pi sextos. Entonces, esto sería, yo tendría x al cuadrado más y al cuadrado igual a pi sobre, en este caso, el arc seno de 1/2 es pi sextos. Entonces, este pi se elimina con este pi, tendría x al cuadrado más y al cuadrado por extremos y medio, ese 6 sube y tendría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 6. Entonces yo ya tengo mi primera curva de nivel, es decir, es una circunferencia de radio raíz de 6. Eso era cuando yo tomaba k igual a 1/2. Entonces, ya la tenemos ahí por el momento. La podemos ir graficando, sería simplemente una circunferencia que tiene radio raíz de 6. Perfecto, ahora bien, vamos a tomar el siguiente valor. El siguiente valor es raíz de 2 sobre 2. Entonces vamos ya, como ya se dieron cuenta, una vez que uno ya tiene la forma, simplemente va sustituyendo. Entonces para acá, para cuando uno tiene un k de raíz de 2 sobre 2, ¿qué es lo que hace? Uno dice, bueno, perfecto, sigue siendo lo mismo, porque yo ya tenía una forma general, ya no me tengo que poner a despejar. Entonces yo tendría x al cuadrado más y al cuadrado igual a pi sobre el arc seno de raíz de 2 sobre 2. Y yo me pregunto, ¿qué ángulo yo le debo dar al seno para que me entregue raíz de 2 sobre 2? Eso es un ángulo notable. Ese es el ángulo de pi cuartos. El seno evaluado en pi cuartos me da raíz de 2 sobre 2. Y yo digo, perfecto. Entonces yo tendría x al cuadrado más y al cuadrado. Esto tiene que ser igual a pi sobre pi cuartos. Entonces, de nuevo, el pi se va con el pi y me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Entonces, ¿qué me quedó en este caso? Cuando k era raíz de 2 sobre 2, me quedó una circunferencia, de nuevo, una circunferencia, pero ahora de radio 2. Ahora bien, tomamos el siguiente valor de k. Me dice que k ahora va a ser raíz de 3 sobre 2. Entonces, para k igual raíz de 3 sobre 2, ¿qué voy a tener? Entonces, de nuevo, tengo x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es igual a pi del arc seno de raíz de 3 sobre 2. Entonces yo me pregunto, ¿qué ángulo yo le debo dar al seno para que me entregue raíz de 3 sobre 2? Yo recuerdo que eso también, siempre aquí le van a poner ángulos notables, o casi siempre, ¿no? Casi siempre le van a poner ángulos notables y uno dice, bueno, para yo poder obtener
qué ángulo yo debo dar al seno para obtener raíz de 3 sobre 2, es de 60, que en radianes es pi tercios. Entonces yo tendría x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es igual a pi sobre el arcseno de, ¿qué digo? El arcseno, ya lo voy a sustituir por su valor. Aquí, sobre el arcseno de raíz de 3 sobre 2, eso es pi tercios, que es 60. Pi tercios, de nuevo, simplifico y voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado. Esto, de nuevo, por extremos y medio, ese 3 sube y tendría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3. Entonces, de nuevo, eso es una circunferencia de radio, pero ahora raíz de 3. Y por último, vamos a tomar cuando k toma el valor de, cuando k toma el valor de 1. Ah, perfecto. Entonces, para k igual a 1, ¿qué vamos a tener allá? Perfecto. Cuando yo tenga k igual a 1, yo voy a tener entonces x al cuadrado más y al cuadrado. Esto va a ser igual a pi sobre el arcseno de 1. Entonces yo me pregunto, ¿qué ángulo yo le debo dar al seno para que me dé como respuesta 1? Y eso es un ángulo notable también, es pi medios. El seno evaluado en pi medios me entrega 1. Entonces va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Esto va a ser igual a pi sobre pi medios. Entonces eliminando pi con pi me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Y yo digo, perfecto. Entonces por lo último teníamos entonces una circunferencia de radio raíz de 2. Perfecto. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos cada una de nuestras curvas de nivel, usualmente lo que se hace para ahorrar espacio y tiempo es que se los pone todos sobre un solo gráfico. Entonces yo digo, entonces vamos a graficar todas las curvas de nivel. Aquí pongo mi eje, tengo X, tengo Y. Entonces eran circunferencias de radio raíz de 6, esa es la más grande, de 2, raíz de 3, no, raíz de 6, eso es, raíz de 6 es mayor que raíz de 4, que es 2, sí, entonces esto es más grande que 2, raíz de 6 es más grande que raíz de 2, raíz de 3 es más pequeño que raíz de 4, sí, perfecto, entonces van en ese orden, y raíz de 2 es menor que raíz de 3, ya sí, perfecto, van en ese orden, aquí va una más pequeña, obviamente pues uno simple hace un bosquejito, ¿no? Entonces aquí va otra más grande, de ahí viene acá otra más grande. Y por último venía la última. ¿No? Solo es un bosquejito. Entonces, la primera era cuando k, siempre se pone k igual a 1. El otro era cuando k era raíz de 3 sobre 2. La otra era cuando k era igual a raíz de 2 sobre 2. Y la otra era cuando k era un medio. Y ya, perfecto, entonces ya tenemos las curvas de nivel. Y ya con eso, entonces, de manera sencilla es cómo se trabaja este asunto de graficar las curvas de nivel. Ahora bien, vamos a hacer el literal B. Ya saben que si hay alguna dudita, alguna pregunta, me pueden ir avisando. Creo que alguien prendió el micrófono. Ya saben que si tienen alguna duda, yo no tengo problema en que me interrumpa. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo digo, bueno, dice, defina un intervalo Z tal que existan las curvas de nivel. Porque, ¿en qué quiere decir esta pregunta? Si nosotros recordamos la semana anterior, yo les decía, los conjuntos de nivel son en sí conjuntos. Es decir, puede que tengan muchos puntos, puede que tengan infinitos puntos, que tengan un número finito de puntos, que tengan un único punto, o puede incluso que el conjunto sea vacío. Ah, perfecto. Entonces, a mí me están preguntando ¿cuáles son los valores que yo le tengo que dar a z? En este caso, los zetas que yo le di era un medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, 1. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son todos los posibles valores que yo le puedo dar? De manera que yo estoy 100% seguro que yo voy a tener una curva de nivel, es decir, que no voy a tener un conjunto vacío. Ah, perfecto. Entonces, para eso nosotros decíamos, bueno, yo partía del hecho de que yo tenía que el conjunto de nivel son todos los puntos, en este caso de R2, tal que era igual, en este caso, a un Z dado, a un Z, aquí, a un Z cualquiera. Ahora bien, ¿qué era lo? Yo sabía que esta función de aquí simplemente era seno de pi sobre x al cuadrado más y al cuadrado, y esto tiene que ser igual a z. Ahora, ¿qué era lo que hacíamos? Sacábamos al seno a ambos lados, de donde teníamos pi sobre x al cuadrado más y al cuadrado, esto es igual al arc seno de z, despejando que era lo que teníamos, lo mismo que hicimos arriba. Entonces íbamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado, esto tiene que ser igual a pi sobre el arc seno
de z. Entonces aquí tenemos, ya esta era la misma ecuación que nosotros obtuvimos arriba. Ahora bien, esta ecuación, o cuando, si se dan cuenta nosotros, ¿qué era lo que íbamos obteniendo? Lo que nosotros íbamos obteniendo eran circunferencias. Entonces, yo les mencionaba la semana anterior que, por ejemplo, cuando ustedes ya daban un alfa, ya no iban a tener circunferencias, sino que ya les iba a salir un conjunto vacío. Entonces yo me pregunto, ¿cuál debe ser el z, cuáles son los posibles valores de z, de manera que yo estoy 100% seguro que yo voy a obtener circunferencia? Entonces, si nosotros lo vemos de este punto, yo tengo que cuidarme de dos cosas. Primero, que el arcseno aquí no puede ser cero, porque está en un denominador. Eso es lo primerito que yo tengo que tener en cuenta. Es decir, el arcseno aquí, el arcseno de z, debe ser diferente de cero. Ah, perfecto. Y lo otro que yo tengo que darme cuenta es que en sí, si esto, pi es un número positivo, por ahí no tenemos problemas. Pero si lo de abajo es un número negativo, tengo un fallo. O sea, voy a tener un conjunto vacío, porque yo tendría a la izquierda un número positivo y a la derecha un número negativo. Y por así decirlo, esa ecuación no existe en ningún par de puntos x, y que cumplan esa ecuación. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que el arcseno de z, es decir, lo que yo tenga a la derecha, me represente un radio, pero ese radio tiene que ser positivo. Entonces tiene que ser que el arcseno de z sea mayor o igual que 0. Entonces, uniendo estas dos condiciones, simplemente tendría que el arcseno de z tiene que ser mayor que 0. Entonces, nosotros si recordamos más o menos la gráfica de la función arcseno, nosotros venimos para acá, nos ubicamos, esta era la función, aquí el arcseno iba de esta manera, que tenía aquí, arriba tocaba en pi medios, abajo en menos pi medios, y aquí su dominio era entre 1 y menos 1. Entonces yo digo, perfecto, entonces yo quiero saber cuáles son los z que yo le tengo que dar tal que el arcseno sea mayor que 0. Yo ya de por sí sé que el arcseno está arriba acotado por 1. Entonces yo tengo que ver cuáles son los valores tal que el arcseno va a estar entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque yo ya de por sí, dense cuenta, yo quiero que el arcseno sea mayor que 0, pero a su vez yo ya sé que el arcseno siempre está delimitado, siempre va a estar delimitado, las imágenes del arcseno siempre van a estar delimitados aquí por arriba. ¿Por qué? Por pi medio, es decir, más allá de eso no voy a tener, esa es la cota superior, pi medio. Ah, perfecto. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los valores que yo le debo dar de z? En este caso, si nosotros damos z a este eje, ¿cuáles son los valores de z para yo tener entonces imágenes entre 0 y pi medio? Eso es sencillo porque lo podemos ver por medio de la gráfica. Es decir, si se dan cuenta, a medida que yo tomo valores entre 0 y 1, a medida que yo tomo valores entre 0 y 1, entonces yo voy a obtener aquí valores, lo voy a poner en otro colorcito, entre 0 y pi medios. Aquí, esto es lo que yo quería en un inicio, obtener valores aquí entre 0 y pi medios. Pero entonces, para yo obtener valores entre 0 y pi medios, ¿cuáles son los z que yo debo tomar? Entonces yo, siempre que yo quiero obtener un punto entre 0 y pi medios, entonces yo voy a tener que tomar valores entre 0 y 1. Es decir, aquí los z deben estar entre 1, que es cuando ya toque el máximo, que va a ser pi medio, y 0. Entonces, eso era lo que a mí me preguntaba el ejercicio. ¿Cuáles deben ser los valores de z para saber que yo siempre voy a poder encontrar una curva de nivel? Ah, entonces, yo voy a poder encontrar siempre curvas de nivel, siempre que yo te diga que el z que yo tome sea entre 0 y 1. Y dense cuenta, por eso es que nosotros en el literal A podemos encontrar todas esas curvas de nivel, porque el valor 1 medio, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 1 se encuentran en ese intervalo. Y un segundito, ¿dónde está mi calculadora? Aquí, entonces, simplemente para verificar, raíz de sobre 2, sí, está, raíz de 2 sobre 2. Sí, todos estos caen en el intervalo 0, 1 incluido. Entonces, por eso es que nosotros pudimos obtenerlo. Y esa sería la respuesta. Si les preguntan a veces cuál es el intervalo de valores que debe tomar, por ejemplo, a veces se pone alfa, pero en este caso lo pusieron como z. Entonces ustedes dicen, ya, tienen que analizar la estructura de la función. Y dicen, por ejemplo, esto tiene que ser de D positivo. Entonces ahí ya van obteniendo datitos que les van a ayudar entonces a determinar cuáles son los posibles valores que puede tomar ese parámetro Z. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado todo claro? Y ya saben que si hay alguna duda, alguna pregunta me pueden avisar. Vamos haciendo otro ejercicio que es de un tallercito, como les dije, para ir puliendo estas partecitas de aquí.
De ahí vamos a hacer uno de examen, que es uno cuando la función te lo dan por partes. Y ahí sí ya viene interesante, porque uno dice qué parte de la función toma. Entonces, vamos a ver, eso era un problemita de un examen después de este. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Es súper parecido este de aquí. Dice, bueno, dada la siguiente función, grafique las curvas de nivel. Ah, por si acaso, una cosita. Esta era la respuesta, esta era la solución. Esto era lo que me preguntaba en el literal anterior. Solución. Ya. Entonces me dice, para la siguiente función, problema 2. Para la siguiente función, grafique las curvas de nivel K indicadas. Entonces me dicen, ah, bueno, aquí me están dando, en este caso, el conjunto o a lo que yo le llamo siempre alfa, ellos le ponen K. Entonces voy a tomar K igual 1/2, K raíz de 2 sobre 2 y K raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que no tienen que hacer? Lo que no tienen que hacer es decir, ah, bueno, son todos los puntos, tal que esto es igual a un K, y aquí sustituyen el K. Porque cada vez que lo hagan van a tener que ponerse a despejar. Entonces, ¿qué es lo primero que siempre se hace? Es tomar de manera general, sin saber cuál es el valor que yo voy a sustituir. Entonces digo, bueno, el conjunto de nivel sub K está constituido por todos los puntos del dominio de la función, tal que la función evaluada en esos puntos es igual al K que yo en este caso indico. Pero ojo, no estoy indicando, no estoy diciendo cuál es el K por el momento, simplemente lo pongo de manera general. Entonces digo, bueno, pero yo sé que la función es seno, f de x es seno de pi, que multiplica el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Y esto tiene que ser igual a k. Y de nuevo, aquí, ¿qué hacemos? Pues podemos sacar a ambos lados. Podemos sacar a ambos lados arcseno. Entonces yo tendría arcseno del seno de pi que multiplica el valor absoluto de x más valor absoluto de y. Esto aquí. Igual al arcseno de K. Entonces, como estas son funciones del arcseno, la inversa del seno, se anulan y simplemente me quedaría pi, que multiplica al valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Y esto simplemente es igual al arc seno de K. Y digo, perfecto. Entonces, ahora este pi lo paso al otro lado y simplemente tendría pi, digo, valor absoluto de x más valor absoluto de y. Esto es igual al arc seno de K sobre pi. Perfecto. Entonces, una vez que yo tengo ya, de ahí ya me puedo, si quiero me puedo pasar la x al lado, pero ya de ahí ya no hay mayor cosa que ponerme a despejar. Entonces, yo digo, perfecto, una vez que ya tengo esa partecita ahí, ya puedo ir tomando los valores de K que yo quiero. Entonces, no, para acá igual, ¿cuáles eran los valorcitos? Era, en este caso, 1/2. Ah, ya, acá 1/2. Entonces tendría valor absoluto de x más valor absoluto de y. Esto sería igual al arc seno de, en este caso, 1/2 sobre pi. Entonces, de nuevo, para que yo obtenga qué ángulo yo le debo dar al seno para que me entregue 1/2, es decir, 0.5 es 60 y eso en radianes es pi sexto. Entonces aquí tendría valor absoluto de x más valor absoluto de y, eso es igual a pi sextos sobre pi. Pi con pi se va y simplemente me queda entonces x más el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Esto es igual a 1/6. Ahora bien, ¿cómo grafican esto? Pues lo pueden graficar con las técnicas que ustedes sepan. Yo siempre esto lo divido en lo que es mayor igual que y mayor igual que 0 y y menor que 0. Entonces, si yo tengo aquí valor absoluto de x más valor absoluto de y, esto es igual a 1/6, yo siempre lo hago así. Yo digo, bueno, cuando y sea mayor o igual que 0 y cuando y es menor que 0. Cuando y es mayor o igual que 0, entonces simplemente me quedaría x, digo, valor absoluto de x más y igual a 1/6, de donde despejando vamos a tener que y es igual a 1/6 menos el valor absoluto de x. Y cuando y es menor que 0, entonces yo voy a tener valor absoluto de x menos y igual a 1/6, que despejando vamos a tener entonces y es igual a valor absoluto de x menos 1/6. Entonces ya de esta manera yo es como yo grafico siempre cuando yo tengo dos valores absolutos. Entonces vengo y ubico mis ejes. Tengo mi eje x, mi eje y. Ahora bien, cuando y es mayor igual que 0, es decir, simplemente cuando yo tomo los y desde aquí para arriba, ¿qué yo estoy considerando? Yo estoy considerando y igual 1/6 menos el valor absoluto de x. Ah, perfecto. Entonces es el valor absoluto de x reflejado, o sea, menos, acuérdense, así, valor absoluto de x, menos valor absoluto de x, está mirando para abajo, técnicas de graficación, y desplazándolo 1/6 hacia arriba, es decir,
aquí un sexto, desplazo ese valor absoluto. Y recuerden que esto simplemente yo lo grafico cuando y es mayor o igual que 0. Perfecto, entonces hacemos algo similar ahora, pero cuando yo tengo y menor que 0. Entonces, cuando y es menor que 0, ¿qué es lo que yo grafico? Valor absoluto de x menos un sexto. Es decir, este valor absoluto de aquí, este de aquí, lo desplazo un sexto unidad hacia abajo. Entonces, yo tendría, acuérdense que aquí corta en un sexto y aquí también corta en un sexto. Entonces, aquí vengo para acá, desplazo eso y ya tendría. Entonces, esto era, ¿por qué? Porque era, yo lo grafico esta parte aquí únicamente en los y menor que 0 y ya tengo entonces esa grafiquita. Y yo digo, perfecto, ya tenemos entonces bonito. Entonces, una vez que hicimos uno, hacer el resto sencillito. Entonces, esto es cuando k era igual a un medio. Ahora bien, cuando k es igual a raíz de 3, a raíz de 2 sobre 2, creo, déjenme ver. Para k igual, raíz de 2 sobre 2, para k igual raíz de 2 sobre 2, entonces de nuevo, ¿qué teníamos? Valor absoluto de x más valor absoluto, y esa es la bondad de dejarlo expresado de manera general, porque ya no te tienes que poner a despejar a cada rato. Igual al arc seno ¿de qué? De raíz de 2 sobre pi. De nuevo, ¿qué ángulo yo le tengo que dar al seno para que me entregue raíz de 2 sobre 2? Eso es un ángulo notable que es pi cuartos. Cuando yo valoro el seno en pi cuartos me da raíz de 2 sobre 2. Entonces yo tengo valor absoluto de x más valor absoluto de y. Esto es igual a pi cuartos sobre pi. Entonces pi con pi se va y me queda entonces valor absoluto de x más valor absoluto de y igual a un cuarto. De nuevo, volvemos a hacer lo mismo. Yo separo esto para cuando y es mayor o igual que 0 y para cuando y es menor que 0. Cuando y es mayor o igual que 0, entonces simplemente me queda valor absoluto de x más y igual a un cuarto. Entonces, despejando, tenemos y es igual a un cuarto menos valor absoluto de x. Y acá, cuando y es menor que 0, tenemos entonces valor absoluto de x menos y igual a un cuarto. Despejando, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos y es igual a valor absoluto de x menos un cuarto. Súper similar a lo anterior, solo que ahora ya lo que simplemente lo que cambié es cuánto se desplaza. Un sexto es más pequeño que un cuarto. Claro, claro. Entonces va a estar un poquito más arriba. Entonces venimos para acá y voy a ir poniendo todo en el mismo gráfico. Entonces aquí era cuando k era un medio, es decir, aquí recordemos que todos cortan un sexto y esto era cuando k era un medio. Ahora bien, como yo en este caso, vamos a ver, voy a graficar cuando y es mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que grafico cuando y es mayor o igual que 0? Esta porción, que de nuevo es el valor absoluto reflejado y desplazado pi cuartos hacia arriba, pero como pi cuartos es más grande que pi sextos, entonces es apenitas más arriba. Más o menos aproximémoslo por ahí para dejar un gráfico decente. Aquí, esto es cuando k es igual a raíz de 2 sobre 2. Aquí corta en dónde? En un cuarto. Y de nuevo, para cuando y es menor que 0, entonces lo que graficamos es el valor absoluto, pero desplazado un cuarto unidades hacia abajo. Entonces, aquí vengo para acá y para acá. Entonces aquí es de nuevo menos un cuarto y aquí obviamente corta en un cuarto. Y eso era cuando era k igual raíz de 2 sobre 2. Y por último vamos a hacerlo, pero ahora cuando yo tengo un k para acá igual a, para cuando yo tengo un k igual a, creo que era raíz de 3 sobre 2, déjenme verifico. Un segundito rapidito, raíz de 3 sobre 2. Perfecto, entonces dense cuenta, súper sencillo, súper mecánico el asunto. Entonces, de nuevo, valor absoluto de x más valor absoluto de y igual al arcseno de raíz de 3 sobre 2 sobre pi. De nuevo, ¿qué ángulo yo le tengo que dar al seno para que me entregue raíz de 3 sobre 2? Es un ángulo también notable. Es 60, ¿sí? Porque seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, y 60 en pi radian es pi tercios. Sí, pi tercios. Entonces aquí tendría valor absoluto de x más valor absoluto de y. Eso sería igual a pi tercios, que es 60 sobre pi. Pi con pi se va y simplemente entonces me queda, de hecho lo voy a bajar aquí abajito, aquí valor absoluto de x más valor absoluto de y, esto es igual a un tercio, que un tercio es más
más grande que un cuarto, entonces vamos correcto. Entonces vamos a ver lo siguiente, de nuevo, separamos cuando y es mayor o igual que 0 y separamos cuando y sea menor que 0. Cuando y sea mayor o igual que 0, ¿qué graficamos? Ah, ya, aquí tenemos mayor absoluto de x más y igual a 1/3, despejando, entonces vamos a tener y es igual a 1/3 menos valor absoluto de x, y acá en cambio vamos a tener cuando y sea menor que 0, ¿qué graficamos? Entonces aquí valor absoluto de x menos y igual a 1/3. Despejando, tenemos y es igual a valor absoluto de x menos 1/3. De nuevo, ahora sí, ya graficamos entonces todas mis curvitas de nivel que me solicitaban. Entonces vengo para acá, voy a ir poniendo aquí. Este era en 1/6, más o menos, voy haciendo el grafiquito más chiquito para que entre todo, ¿no? Entonces aquí era cuando k era igual a 1/2, que era que cortaba en 1/6. Ahora bien, cortaba en 1/4 cuando k era raíz de 2/2, más o menos algo así. Disculpen el pulso, pero que con la tabletita no sé. El pulso no es lo mismo que con un marcador. Entonces aquí k igual raíz de 2/2. Y por último, vamos a ver que cuando y es mayor o igual que 0 es el valor absoluto reflejado y desplazado 1/3 unidad, 1/3 hacia arriba, pero 1/3 es más grande que 1/4, entonces por lo tanto es un poquito más arriba. Viene para acá y viene para acá. Perfecto. Entonces aquí cortan 1/3. Esto es cuando k es igual a raíz de 3/2. Y de nuevo, pero ahora cuando y sea menor que 0, pues es el valor absoluto, pero desplazado 1/3 unidad hacia abajo. Vengo para acá y vengo para acá. Obviamente eso se debería ver como un rombito, pero lo importante es la idea. Esto es X, esto es Y. Y entonces estos serían las curvas de nivel. ¿Para qué a mí me sirven las curvas de nivel? Porque las curvas, cuando uno tiene a veces esa función que les dice seno de pi sobre el valor absoluto de X más valor absoluto de Y, uno las curvas de nivel les da una idea de cómo puede ser la función. Por ejemplo, yo no sé cómo no tengo ni idea cómo será la función, pero yo me imagino, por lo que yo estoy viendo en las curvas de nivel, que la función puede ser algo así. Así, que yo me doy cuenta que es un rombo, Entonces yo me imagino, ojo, yo no sé, ni siquiera lo intenté verificar antes de la ayuntía, pero yo me imagino, para eso es que sirven las curvas de nivel, que la gráfica va a ser algo más o menos así. Va a ser como un rombo, algo así más o menos debe ser. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿qué es en sí lo que representan las curvas de nivel? Las curvas de nivel lo que representan es que cuando yo corto a mi superficie con un plano a la altura de z igual k o z igual alfa, dependiendo de qué parámetro estén usando, lo cortan, entonces esa intersección se refleja sobre el plano XY y esas son las curvas de nivel. Ah, perfecto. Entonces, por esto que yo tengo aquí, yo más o menos me puedo dar una idea que la gráfica es de esa manera. Si quieren, la pueden buscar la pueden meter en GeoGebra, pero como les digo, para eso que me sirven las curvas de nivel, para cuando yo no conozco como tal la gráfica, pero puedo entonces tener una idea de cómo es su comportamiento. Las curvas de nivel también si alguno de ustedes es de la carrera, por ejemplo, de logística o de algo por el estilo, cuando vean cosas de optimización, sirven para ver dónde se concentran máximos, dónde se concentran mínimos. Entonces ahí uno tiene idea de a dónde también se está dirigiendo un máximo, tal vez dónde se dirige dónde podemos encontrar un máximo, un mínimo, una función. Entonces ya tenemos eso. De nuevo, esta es la funcioncita por si quieren verificarlo. Ahora bien, vamos a hacer otro ejercicio con respecto a esto, que estoy controlando el tiempo. Dígame. ¿Puedes subir un poquito, por favor? El último ejercicio que hice. Aquí. Sí, más arribita. Un poquito más arriba. ¿Me avisas? No, ya subiste mucho. Solo era cuando acá. El último, sí. Ya. Gracias. Perfecto. Perfecto, ya saben, cualquier cosita me van avisando. Entonces vamos a ver ahora lo siguiente, vamos poniéndonos un poco más interesantes en el asunto. Vamos a ver por qué. Este problemita lo saqué de un examen, que ni para qué les voy a decir que no, o sea, sí hay que... Y no es el único examen que tiene, había otro examen que tenía un ejercicio parecido, entonces dije, ya, entonces sí lo pueden tomar. Uno nunca sabe con qué se pueden salir. Entonces, ¿qué pasa? Es sencillo, por ejemplo, cuando a mí me dan el asunto de problema 3, aquí, para ir contando cuánto voy a decir. 3. Entonces, cuando a mí me dan una función, coger e igualarlo a un k determinado y resolver ecuaciones es sencillo. Pero ¿qué pasa cuando me dan una función por partes? Ahí como yo sé
si cojo ¿cómo yo sé a qué tengo que igualar? Si igualo a esta parte de aquí arriba o si igualo a la parte de acá abajo. Entonces ahí viene el asunto. De nuevo, este es un problema de examen. Si me dan una función por partes, ¿cómo lo hago? Entonces vamos a ver. Seguimos la misma lógica. Entonces, solución. Yo quiero conseguir, grafique los conjuntos de nivel cuando yo tengo un segundito. Que me estoy olvidando de algo. Ok, perfecto. Aquí está. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver. Me dice, obtenga los conjuntos de nivel para cuando, en este caso, esto es como que si me lo dieran así, alfa, 0, raíz de 3 sobre, bueno, sobre 4, 1 y 2. Ya, entonces me están dando esos posibles alfa. Ahora bien, pero la pregunta, yo sé que el conjunto de nivel, por ejemplo, el conjunto de nivel alfa, son todos los puntos del dominio de esa función, tal que la función evaluada en esos puntos sea igual al alfa que yo quiero. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué parte de esa función yo tomo? ¿Yo tomo la parte de arriba o yo tomo la parte de abajo? Entonces, eso es justamente lo que vamos a determinar. ¿Para qué K yo considero la parte de arriba y para qué K yo considero la parte de abajo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, yo lo primero es que me pregunto, ¿para qué? Bueno, no para qué K, ¿para qué alfas? Yo me pregunto, ¿para qué alfas utilizo la parte de arriba? Y obviamente los alfas restantes son los que yo utilizo en la otra parte. Entonces yo digo, perfecto. Entonces yo tengo aquí, voy a utilizar, me voy a preguntar qué alfas utilizo para cuando tengo que tomar la parte de aquí, la primerita. Entonces utilizo ese pedazo de función. Entonces aquí tendría raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9 igual a alfa. Entonces aquí, ¿qué hago? Pues elevo ambos lados al cuadrado y tendría 1 menos y al cuadrado sobre 4 menos, x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9. Esto es igual a alfa al cuadrado. Aquí puedo despejar y yo tengo 1 menos alfa al cuadrado es igual a x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9. Que lo podemos reescribir como x al cuadrado sobre 4. No, ahí está, de hecho, ahí está, perfecto. Entonces, lo único que hice, ¿qué fue? Fue tomar la primera parte de la función, igualarlo a un alfa, elevar ambos lados al cuadrado y tengo esta parte aquí. Ahora bien, pero yo sé que yo uso esta primera parte de aquí, yo sé que voy a utilizar esta parte de la función cuando x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 es menor a 1. Perfecto, yo sé, o sea, cuando yo sepa que yo utilizo ese pedazo cuando se cumple esta condición. Esto nosotros ya, una función por parte, sabemos si se cumple una condición, utiliza este pedazo, si se cumple otra condición, utiliza el pedazo de acá. Perfecto. Entonces, yo utilizaba esta porción o esta parte de la función cuando esto es menor que 1. Entonces, yo voy a tener que 1 menos alfa al cuadrado es menor que 1. Entonces, si resto 1 a ambos lados, me queda menos alfa al cuadrado es menor que 0. De momento yo tengo que alfa al cuadrado es mayor que 0, de donde entonces puedo sacar raíz y tendría alfa mayor que 0. Perfecto. Entonces aquí, si yo me preguntaba, ¿para cuáles alfas yo utilizo ese pedazo de función? Yo lo voy a utilizar para todos los alfas que sean estrictamente positivos. Perfecto. Entonces, de acá, ¿cuáles son estrictamente positivos? Este de aquí. Este alfa es mayor que 0. Este alfa es mayor que 0. Este alfa es mayor que 0, 0. Entonces, si es que no lo uso en la parte de arriba, ¿dónde lo tengo que usar? Pues en la parte de abajo, ¿no? Perfecto. Ya con eso, entonces ya obtuve qué parte yo uso para una y qué parte yo uso para la otra. De nuevo, yo uso esta partecita de aquí arriba, es decir, yo uso la función de esa manera cuando los alfas son mayores que 0. Pero ¿cómo yo específicamente sé eso? Porque, por ejemplo, me podrían haber dado otros valores de alfa o otra función. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Siempre los ejercicios te van a dar la respuesta a todo lo que tú necesitas. Entonces tú dices, bueno, yo utilizo esto, vas despejando y aquí, una vez que tú tienes esta ecuación, tú sabes que utilizas esta función cuando x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 es menor que 1. De donde entonces, despejando, teníamos que alfa era mayor que 0. Utilizamos esta partecita de la función cuando alfa es mayor que 0. Es decir, vamos a utilizar esta parte de aquí para los valores de raíz de 3 cuartos, 1 y 2. Y vamos a utilizar el valor de alfa 0 con esta parte de aquí. Perfecto. Entonces, ya una vez entendido eso, que era cuando yo tengo una función por partes, vamos a analizarlo.
Aquí seguimos. Entonces, de nuevo. Entonces me dice grafique los conjuntos de nivel. Entonces vamos viendo. Si yo tomo alfa, si yo tomo alfa 0, pues es sencillo porque simplemente la función, si yo tomo alfa 0, son todos los puntos tal que f de x, y sea igual a 0. Pero en este caso, ¿para qué punto? Es decir, cuando yo quiero el alfa 0 era esta parte de aquí. Pero ¿para qué puntos? Siempre eso es 0 para todos estos puntos de aquí, pues. Para cuando x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 sea mayor o igual que 1, yo estoy 100% seguro que la función me entrega 0. Y eso es justamente la esencia de la curva de nivel. Ah, perfecto. Entonces esto es una elipse, ¿no? Entonces vengo para acá, vengo para acá. Entonces se abre en aquí 2, 2 para aquí, 2 para aquí y 3 en aquí. Entonces aquí voy a tener más o menos una elipse. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, para todos los puntos que estén, que sean mayores o iguales que 1, es decir, que estén fuera de la elipse, yo estoy 100% seguro que la función, cualquier punto que yo coja de esto que he puesto aquí, si yo lo pongo en la función, estoy 100% seguro que me va a entregar el valor de 0. Perfecto, eso. Entonces, todo lo que yo estoy pintando en azul, sería el conjunto de nivel con alfa igual 0. Perfecto. Ahora bien, vamos a hacerlo, eso sería con alfa igual 0. Vamos ahora con alfa igual, acá, con alfa igual raíz de 3 cuartos. Yo recuerdo que para cuando alfa era mayor que 0, ¿qué parte de la función yo usaba? Yo usaba este pedacito de aquí. Ah, perfecto. Entonces era f de x, y igual a alfa. Entonces yo sé que la porción que uso es la de la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9. Esto tiene que ser igual a la raíz de ¿qué? Del alfa que estoy tomando, ¿no? O sea, el alfa. Igual a 3 cuartos, a la raíz de 3 cuartos. Elevando ambos lados al cuadrado, déjenme bajar un poquito. Tendríamos 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9 igual a 3 cuartos. Paso este 3 cuartos al otro lado y estas expresiones de aquí al otro. Entonces tendría 1 menos 3 cuartos igual a x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9. ¿Verdad? Entonces aquí 1 menos 3 cuartos es 1 cuarto. Entonces esto sería igual a x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9. Entonces ahora multiplico todo por 4. Me va a quedar 1 igual a x al cuadrado más 4 y al cuadrado sobre 9. Y simplemente lo reescribo como x al cuadrado más y al cuadrado sobre 9 cuartos. Igual a 1. Y esto de nuevo, si se dan cuenta, es la forma de una elipse. Es decir, el conjunto de nivel para alfa igual raíz de 3 de 3 cuartos es esta elipse. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Entonces, la voy a graficar aquí. Vamos a ver. Entonces sería una elipse que corta aquí 1, 1 y aquí sería en 3 cuartos. Digo, en 3 medios y aquí en 3 medios. Ahora bien, dense en cuenta algo importante. Si vamos uniendo con la gráfica anterior, recordemos que digamos, esta frontera de aquí cortaba en 2, aquí cortaba en 2, aquí cortaba en 3 y aquí cortaba en 3, si no estoy mal. Simplemente, sí. Entonces, aquí es 2, 2, 3, 3. Entonces, vamos viendo. Entonces, lo que voy a poner en rojo es el conjunto de nivel para alfa igual a 0. Este de aquí que está en negrito es para cuando alfa es igual a la raíz de 3 cuartos. Entonces ahí nos podemos ir dando una idea de más o menos cómo va a ser el gráfico. Ahora bien, vamos tomando otro valorcito. Vamos a tomarlo cuando alfa es igual a 1. Entonces vamos ahora tomando cuando alfa es igual a 1. Entonces cuando alfa es igual a 1, vamos de nuevo a tener f de x, y igual a alfa, pero de nuevo, como alfa es un número positivo, ¿qué parte de la función usamos? La de la raíz. 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9 igual, en este caso, a 1. Elevando ambos lados al cuadrado, ¿verdad? Menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Este 1 con este 1 se me va y simplemente me queda x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9. Esto es igual a 0.
Y solo existe un único punto de R2 que cumple esa ecuación. Esa ecuación solo lo cumple el punto 0, 0. Ah, perfecto. Entonces, para no desaprovechar el espacio que tenía aquí arribita, el conjunto de nivel para cuando alfa es igual a 1 simplemente es un único punto. Es el punto 0,0. Y ya, eso sería cuando alfa es igual a 1, sí, es un único punto. Y por último, falta ver cuando alfa es igual a 2. Entonces, para cuando alfa es igual a 2, de nuevo, como es un número positivo, ¿qué parte de la función usamos? La de la raíz. 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9. Esto tiene que ser igual a 2. Elevamos ambos lados al cuadrado, tenemos 1 menos x a la cuarta, x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9. Esto es igual a 4. Despejando, vamos a tener 1 menos 4 igual a x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9. Entonces, del lado izquierdo nos queda menos 3. Dense cuenta, menos 3 igual a x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9. Y nos fijamos en lo siguiente. De este lado yo tengo una cantidad negativa, mientras que de este lado de acá, esto es un número positivo, esto debe ser un número positivo. Entonces, esta ecuación de aquí no tiene solución, porque estoy igualando un número negativo a un número positivo, eso es imposible. Entonces, el conjunto de nivel, en este caso, el conjunto de nivel para cuando yo tengo un alfa de 2, simplemente es el conjunto vacío. ¿Y cómo lo grafico? Pues no grafico nada, ¿no? Entonces, este sería de manera general, mis curvas de nivel para esa función dada que teníamos atrás. Ahora bien, una vez que nosotros ya hemos graficado eso, que simplemente lo difícil era ver qué parte, qué alfa le correspondía con cuál, porque de ahí el resto ya es súper mecánico, me dice, utilizando los conjuntos de nivel y secciones, realizo un bosquejo del gráfico. Y digo, ya una vez que uno ya tiene la idea cómo es, hechos incluso, si nosotros ya sabemos cómo es ya sabemos superficies cuadráticas, esto es súper sencillo, porque digo, bueno, yo tengo aquí z, que nosotros a veces lo llamamos como f de x, y, ¿verdad? Entonces yo tengo z es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9, ¿verdad? Si le vamos a ambos lados al cuadrado, ¿qué tenemos? Z al cuadrado igual a 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9, ¿verdad? Entonces tenemos z al cuadrado, paso esto al otro lado, más x al cuadrado sobre 4, más y al cuadrado sobre 9, y esto es igual a 1. Y esta cumple con la ecuación de ¿qué? Si nosotros nos fijamos atentamente, eso cumple con la ecuación de un elipsoide. Es necesario que yo me sepa las ecuaciones subir, súper necesario para que las sepas identificar. Esto cumple, mejor dicho, con la forma de la ecuación de un elipsoide. Entonces yo digo, bueno, esto es, y concuerdo porque dense cuenta. Aquí también más o menos yo me doy cuenta que al momento que yo iba cortando con planos, mi superficie me iba quedando elipses. Y eso pasa cuando yo tengo elipsoides. Entonces vengo para acá y hago un gráfico, porque a mí se realiza un bosquejo. Ojo, otra cosa, yo considero esta parte simplemente cuando ¿qué? Cuando x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 es menor a 1. Ya vamos a ver qué significa, qué significa eso. Entonces aquí yo tengo un elipsoide. Vamos a graficar como yo les decía que graficaba un elipsoide. Aquí tienes x, aquí tiene y, aquí tiene z. Lo primerito es identificar el centro. En este caso el centro de ese elipsoide es 0,0,0. Y los semiejes, en este caso, ¿cuánto se abre desde el centro hacia el eje x? En este caso es 2. Porque recuerden que era al cuadrado, en este caso el centro va a estar en 0, 0, y de hecho déjenme pongo aquí para que quede un poquito mejor. Entonces en X se abren 2, entonces se abre 2 aquí, más o menos, y 2 acá. En Y, aquí es B al cuadrado, es decir, en Y se abre desde el centro 3 hacia acá y 3 hacia acá. Y en Z se abre simplemente 1 hacia arriba. Ya vamos a ver. Entonces aquí nos va a quedar más o menos nuestro elipsoide de la siguiente manera. Entonces, y en Z se abre, en este caso nos quedaría 1 sobre, en este caso 1 al cuadrado, simplemente se abre 1. Ah, qué belleza, ¿no? Ahora bien, ¿por qué? Simple, profe, ¿por qué no me pone la parte de abajo del elipsoide? Porque eso era lo que yo les mencionaba la anterior semana. Tienen que ver siempre de qué parten. Y yo estoy partiendo de esta raíz. Siempre que ustedes parten de una raíz, simplemente significa que están cortando o bien la parte superior o bien la parte inferior. Eso ya lo explicamos la anterior semana. Aquí, si es positivo, considero la parte superior. Si es negativo, considero la parte de abajo. En este caso, como es positivo, simplemente grafico la parte
de abajo. Entonces dense cuenta que justamente para mi suerte, esta parte que yo tengo aquí, es lo que yo les decía que era x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 menor o igual que 1. Es decir, voy a graficar este pedazo de elipse justamente en ese pedazo. Y luego, recordemos, ¿qué me decía la función? Fuera de eso, es decir, fuera de esa elipse, todo era 0. Es decir, es más o menos así. Todo es 0. Entonces, esa función, la gráfica de esa función es todo lo que esté fuera de esta parte de aquí es 0. Y justamente en este espacio donde está ese elipse, tengo ese pedazo de elipsoide. Entonces, ahora bien, como yo les decía, cuando ustedes van cortando a medida, recuerden que aquí corta con 1, aquí. Cuando ustedes van cortando con un plano a esa función, a esa superficie, se van a dar cuenta que les van a ir quedando cada una de las, les van a ir quedando cada una de las curvas de nivel. Recuerdan que habían una de las curvas de nivel aquí era 0, obviamente 0 era, yo les dije que era todo lo que estaba fuera de esta elipse, ¿verdad? Entonces todo esto, todo lo que yo he pintado en negro, eso era toda esa curva de nivel. Ahora bien, cuando z era igual a raíz de 3 sobre 4, entonces, ¿qué es lo que realmente hace la curva de nivel? Corta con un plano, viene con un plano y lo corta y corta la superficie, entonces aquí obviamente me queda una intersección, que es la que luego coge y se proyecta. Entonces era esta pequeña elipse que me queda aquí. Luego, recordemos que yo lo cortaba a la altura de z igual 1, es decir, yo vengo con otro plano y lo corto a la altura de z igual 1. Pero justamente a la altura de z igual 1, lo único que alcanzo a cortar es el puntito, así como como el vértice, por así decirlo. Es lo único que alcanzo a cortar. Por eso es que aquí era simplemente un puntito. Ya con z igual 2, dense cuenta que yo ya no corto nada. Está mucho más arriba de mi gráfica, porque recuerden que aquí solo llegaba hasta 1. Entonces, por eso es que ese conjunto de nivel, cuando alfa era igual a 2, era vacío, porque no está cortando con nada a mi superficie. Y eso sería más o menos la lógica o cómo se trabaja esto con respecto a las curvas de nivel. Así, ¿alguna pregunta, alguna duda o ha quedado claro? Vaya que me he llevado bastante tiempito. Voy a explicar un último ejercicio porque este es interesante, es de un examen, de hecho este es del examen cuando yo di la materia, que les preguntan cosas interesantes. Vamos a ver. De hecho, creo que alguien me preguntó un ejercicio parecido al que ustedes tienen, al que tenían creo que en el deber de esta semana. Alguien me preguntó eso. Lisbeth, me está levantando la mano. Una pregunta, ¿es decir que el elipsoide no tocaría z igual 0 en el ejercicio anterior? Z igual Z, no está tocando, o sea, esto realmente tendría que estar punteado. No lo está tocando, porque acuérdate que es cuando esto x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 es menor a 1. Es decir, está es como, no sé si me hago entender, o sea, esto realmente tendría que estar punteado, es decir, no estoy incluyendo el borde cuando está a la altura de z igual 0. Aquí, esto debería estar punteado. Ahí sí. Eso es lo que me preguntas. Si me preguntas si toca el elipsoide justamente a la altura de z igual 0, no lo toca. Por eso es que ahí lo puse, por eso es que ahí lo puse punteado. Lo que está cuando z es igual 0 es, en este caso, 0. Aquí, en este conjunto. Es decir, fuera de ese elipsoide, fuera de esa elipse, incluyendo el borde, 0. Ya cuando estoy dentro de esta elipse, es decir, aquí, entonces es cuando yo tengo el elipsoide, pero obviamente no lo toca a la altura de z igual 0. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, este ejercicio es súper sencillo realmente, pero salió un examen y les juro, cuando yo di el examen, al momento no sabía qué hacer. De hecho, es súper chistoso porque este ejercicio el profe me dijo tramposo porque yo lo transformé a cálculo una variable y ahí lo resolví, pero un segundito. Pero vamos a ver de manera sencilla cómo se resuelve. Entonces vamos a ver, solución. Esto es un problemita de un examen, era verdadero y falso. Me dice, bueno, si C es la curva de nivel que pasa por un punto determinado, a mí me está diciendo, esa es la curva que pasa por un punto determinado de una superficie que es x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces me dice, la pendiente de la recta tangente en ese punto de esa curva de nivel es igual a 1. ¿Verdadero o falso? Eso era lo que preguntaba.
Entonces yo digo, ah, perfecto. Entonces, yo quiero tener, recordemos, yo quiero tener una curva de nivel que pasa por este punto. Pero recordemos que cómo se definen las curvas de nivel es lo que nosotros siempre que tenemos que tener en cuenta. La curva de nivel se define como todos los puntos. Yo tengo aquí una curva, ¿verdad? Una curva de nivel. C es la curva de nivel que pasa por este punto. Entonces yo tengo, son todos los puntos tal que, en este caso, dense cuenta que yo no supe o no sé cómo se generó esa curva de nivel, con qué alfa. Entonces yo tengo aquí, son todos los puntos tal que aquí es igual a alfa. Eso de manera general. Ahora bien, lo que sí estoy 100% seguro es que yo sé que el punto 1, 1 pertenece a la curva. Entonces, si pertenece a la curva, ¿qué es lo que yo siempre digo? Si pertenece a la curva, debe satisfacer su ecuación. Es decir, yo por el momento sé que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a alfa. Yo no sé, o no sé, no tengo idea por el momento con qué alfa fue que yo le di para que contenga este punto. Pero lo puedo saber, ¿por qué? Porque si yo sé que si contiene, la curva contiene al punto 1, 1, debe satisfacer su ecuación. Entonces, como el punto 1, 1 pertenece a la curva, entonces satisface esa ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo y evalúo el punto 1 en la ecuación de la curva. Entonces sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a alfa. Entonces, ¿de dónde entonces yo tendría alfa igual a 2? Ah, perfecto. Entonces ya sé con cuál alfa cuál fue el alfa que yo le tuve que haber dado para yo obtener entonces la curva de nivel cuál. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Yo me pregunto, ¿esta curva de nivel contiene el 1, 1? Claro que lo contiene, porque esa es siempre la lógica. Cuando un punto está en determinado lugar geométrico, cuando yo cojo ese punto y satisface la ecuación. Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2. Sí, entonces 1, 1 pertenece a esa curva de nivel. Entonces, ahora bien, lo primerito que era lo que yo no tenía la curva de nivel, ya la tengo. Mi curva de nivel es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Ahora bien, una vez que yo ya tengo aquí, nos preguntan la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo tengo aquí x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Entonces, una de las estrategias que tenemos es, por ejemplo, utilizar derivación implícita. Esto es cosa de cálculo de una variable. Derivamos implícitamente. Derivo implícitamente tendría 2x más 2y, la derivada de y con respecto a x, igual a 0, la derivada de una constante. Y aquí despejo. Entonces, ¿qué tendría? Tendría 2y, la derivada de y con respecto a x, es igual a menos 2x, ¿verdad? Entonces 2 con 2 se va. Y de entonces tenemos la derivada de y con respecto a x es igual a menos 2x sobre y. Ah, no, este 2 ya lo cancelé. Ya. Entonces simplemente me quedaría menos x sobre y. Ahora bien, recordemos que en qué punto era que yo estaba consiguiendo en qué punto era donde yo quería ver la pendiente de la recta tangente en el punto 1, 1. Ah, entonces evalúo en ese punto. La derivada, entonces, en ese punto me quedaría menos 1 sobre 1 y eso sería entonces igual a menos 1. Entonces, la derivada, la pendiente de la recta tangente, recordemos que es la derivada, que es entonces de y de x igual a menos 1. Esa pendiente de la recta tangente a la curva, ¿en qué punto? En el punto 1, 1. ¿Era igual a 1? No, eso es falso porque lo que nosotros nos quedó es que la respuesta era menos 1. Entonces, por lo tanto, aquí ustedes tenían que haber puesto falso. Y si ponían falso, tenían que demostrar cuál era la verdadera pendiente, que en este caso era la pendiente menos 1. Entonces, esa es una de las cosas que ayer alguien me preguntó en un ejercicio. Me decía, yo quiero una curva de nivel que contenga determinado punto. Ah, pues sencillo. Tú dices, si tú quieres que tenga determinado punto, lo que realmente te tienes que preguntar es cuál es el alfa que yo le tengo que dar para que contenga ese punto. Entonces, lo que tú haces es la misma lógica. Si es para que ese punto pertenezca a la curva de nivel, debe satisfacer su ecuación. Coge el puntito, reemplázalo y entonces ya despejas sin ningún problema el alfa. Entonces, una vez que ya tienes el alfa, ya tienes la curva de nivel, porque ya sabes qué valor le debes dar y ya obviamente vas a tener una ecuación. Y ya con eso ya lo haces de la misma manera como nosotros hemos venido haciendo todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado clara esa parte? Si dense cuenta, un problema de examen. ¿Cuánto lo hemos hecho? En unos 3 minutos. Bueno, hay que pensar un poquito, pero no son complicados. Casi todos se siguen bajo la misma lógica.
¿Alguna dudita, alguna pregunta con respecto a eso? O si no, por cuestiones de tiempo, porque ahora ya no me quiero perder mucho tiempo en descuadrar, vamos a ver entonces las superficies cilíndricas y superficies de revolución, que también son temas, por lo menos que vi de lecciones pasadas que iban, o sea, que sí iban en la lección. Bueno, por lo menos había un tema de eso. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, ya saben que me pueden avisar. O si no, vamos a pasar a lo referente a superficies cilíndricas. Superficies, bueno, recapitulando, a ver. Cuando nosotros, en este curso nosotros trabajamos tres tipos de superficies, como les mencionaba la semana anterior. Lo que se conocen como las superficies cilíndricas, lo que se conoce como las superficies de revolución y la que se conoce como las superficies cuádricas. Que las superficies cuádricas son simplemente superficies que tienen lugares geométricos que ya tienen determinadas ecuaciones, de ecuaciones típicas que ya se conocen. Así como en R2 uno ya conoce la ecuación de la elipse, de la hipérbola, de la parábola, de la circunferencia. Para las cuadráticas siguen el mismo criterio. Son lugares geométricos que ya uno conoce esas ecuaciones. Y si uno conoce ecuaciones, más o menos dependiendo de ciertos parámetros, sabe cómo la puede graficar. Esto ya lo vimos. Incluso el viernes simplemente nos dedicamos a explicar cada uno de los parámetros de cada una de las superficies cuádricas. Entonces vamos a ver qué son las superficies cilíndricas y qué son las superficies de revolución. De manera súper sencilla, estos son conceptos muy sencillos. Entonces, para nosotros, a tener una superficie cilíndrica, vamos a necesitar realmente solo dos ingredientes. Entonces, vamos a necesitar, vamos a ponerlo un poco elegante, sea C, una curva de un plano pi. Se hace una curva de un plano pi y L una recta no paralela, es decir, si no es paralela, yo necesito que intersecte a pi, no paralela a pi. Entonces nosotros qué vamos a conocer como superficie cilíndrica. Fíjense, yo aquí tengo un plano pi, que va a contener, este plano pi contiene una curva que yo llamo C. Esta curva, para empezar, se le llama curva generatriz. Curva generatriz. Ahora bien, ¿qué más necesito yo? Yo necesito tener una recta que no sea paralela, es decir, que a juro intersecte a ese plano. Por ejemplo, aquí puedo tener una recta, digámosle L. Entonces, esta recta también recibe un nombre especial. Esta recta recibe el nombre de recta generatriz. O recta directriz también se le dice. Déjenme ver por aquí. Sí, recta generatriz o recta directriz es exactamente lo mismo. Recta generatriz. Entonces, yo con estos dos ingredientes puedo construir una superficie. ¿Superficie de qué manera? Entonces, una vez que yo tengo una curva, que se conoce como curva generatriz, y una recta, que se conoce como recta generatriz, una superficie cilíndrica es el conjunto de puntos, va a ser una superficie, un conjunto de puntos, es el conjunto de puntos de el conjunto de puntos de todas las rectas, es decir, yo aquí tengo una recta que sea paralela a la recta generatriz, pero que intersecte a C. Ah, perfecto. Entonces, todos estos puntos de esta recta forman parte de mi superficie cilíndrica. Ahora bien, yo voy a tener muchísimas rectas, obviamente. Entonces, aquí yo tengo, es el conjunto de todos los puntos de las rectas paralelas a L, pero que intersectan a C. Entonces, aquí yo ya tengo otra recta. Entonces, aquí tengo otra recta. Sigue siendo paralela a L, pero debe intersectar, recuerden, ¿a qué? A C. Entonces, dense cuenta. Yo a medida que voy teniendo muchas rectas que son paralelas a L y a su vez que intersectan a C, dense cuenta, ¿yo qué voy construyendo? Yo voy construyendo pues una superficie, que de hecho lo voy a poner aquí. Entonces, una vez que uno ya tiene obviamente infinitas rectas, entonces, ¿qué es más o menos lo que se va construyendo? Entonces, yo tengo aquí mi curva C, entonces, si yo tengo aquí mi recta L, entonces más o menos lo que yo voy construyendo, imagínense que sea algo así. Entonces, dense cuenta, esa superficie está formada por rectas, realmente está formada por todos los puntos de las rectas que son paralelas a esta recta L, pero que intersectan. Dense cuenta que todas esas rectas debían ¿qué? Intersectar a la curva. Ah, perfecto. Y eso es por eso es lo que nosotros le decíamos. Solo necesito dos ingredientes, lo que se conoce como la curva generatriz y la recta generatriz. Ahora bien,
notas a tener en cuenta. En este curso, las rectas generatrices que nosotros usamos, siempre, ojo, siempre las rectas generatrices que nosotros usamos son los ejes coordenados. Ese bien el eje X, ese bien el eje Y y ese bien el eje Z. De modo que las curvas generatrices van a estar en cualquiera de los planos, coordenados, ya sea en el plano XY, en el plano XZ, en el plano YZ, en el plano XZ, cualquiera de esos planos, ahí van a estar mis curvas generatrices. Entonces, ¿cómo uno reconoce de volada cuando va a graficar una curva cuando uno va a graficar una superficie cilíndrica? Eso es súper sencillo, porque uno dice, yo solo puedo graficar en el plano. Uno dice, yo solo puedo graficar en el plano sin ningún problema. Pero nosotros recordamos que todo lo que nosotros vamos a ver en este curso es en R3. Ah, perfecto. Entonces, imagínense que yo tengo aquí y igual a, imagínense lo que sea, x al cuadrado. Yo digo, esto en el plano XY, sencillito, una parábola. Una parábola. Entonces, eso es lo primero que uno identifica una superficie cilíndrica, viendo que uno lo puede poner en el plano. Entonces, una vez que uno ya la tiene en el plano, lo que hace es, teniendo plenamente identificada la curva en el plano, lo que hace es que salta al espacio. Entonces digo, ah, perfecto. Vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá. Tengo X, tengo Y, tengo Z. Y me ubico entonces en el plano, en el plano donde, y pongo mi curva en el plano correspondiente. Aquí está, aquí. Yo aquí tengo aquí mi plano XY y esta sería la curva que yo tenía antes allá, ahora la pongo aquí. ¿Verdad? Entonces, ahora bien, ahora ¿qué es lo que pasa? La variable, dense cuenta, aquí no aparece en ningún momento, ¿qué variable no aparece? La variable Z. La variable que no aparece, hacia ese eje siempre se va a extender tu gráfica. Ah, perfecto. Entonces, esto va a crecer. Uy, me salió chueco el pulso. Entonces, dense cuenta, esto va a crecer para acá, más o menos. Entonces, esto va a crecer para acá. Y obviamente también crece para abajo, ¿no? Pero si no, no me da la pizarra para poner todo. Entonces, obviamente esto crece para arriba y eso crece para abajo. Entonces, cosas a tomar en cuenta. ¿Cómo identifico una superficie cilíndrica? Eso es sencillito, porque me doy cuenta, yo digo, eso yo lo puedo graficar en cualquiera de los planos. Y hacia dónde se extiende, se va a extender esa la variable que no aparece. La variable que no aparece, hacia allá es donde se extiende tu gráfico. Y así entonces lo pueden hacer. Algunas de estas gráficas reciben el nombre de cilíndricas. Por ejemplo, se les dice, esto es una parábola, pero ya cuando ya es una superficie cilíndrica, se le llama paraboloide cilíndrico. Hay otro que si tú tienes por ejemplo, otro ejemplo es cuando tú tienes una circunferencia. Tienes x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esto es una circunferencia en el plano XY. Pero tú dices, ya, eso es una circunferencia en el plano XY de radio 1, X, Y. Pero obviamente tú dices, estamos en R3. Entonces yo digo, eso de volada es una circunferencia, eso es una superficie cilíndrica. Entonces vengo y me ubico en los planos. Uy, déjenme hacer despacito. Ya. Entonces me vengo y me ubico X, Y y Z. X, Y y Z. Entonces cojo y una vez que tú ya tienes plenamente identificada cómo es la gráfica en el plano correspondiente, te ubicas. Este es el plano X, este es el plano Y. Entonces pones la gráfica aquí más o menos. ¿Y cuál es la variable que no aparece aquí? Es la variable Z. Entonces hacia ese eje es donde se extiende la gráfica. Se extiende para arriba y se extiende obviamente también para abajo. Y así es como vamos a construir superficies cilíndricas. Súper sencillito. Ahora bien, este cilindro se les dicen por lo general cilindros rectos. Entonces reciben ciertos nombres. En el fondo es una superficie cilíndrica. Como les dije, esto es una parábola en R2, pero cuando ya se le pone así superficie cilíndrica, se le toma el bello nombre de paraboloide cilíndrico. Para que vean. Entonces, de nuevo, vamos viendo un último ejemplo, porque esto es pero sencillito, porque si lo sabes graficar en R2, lo único que haces es tener imaginación y tirar para adelante y para atrás del gráfico. Entonces vamos viendo, por ejemplo, uno de los simples, por ejemplo, Z, por ejemplo. Z igual seno de Y. Entonces uno dice, eso solo depende de dos variables. Eso yo lo puedo poner en el plano. ¿Qué plano? Obviamente en el correspondiente Y, Z. Esa es la gráfica típica que nosotros conocemos de esta manera. Entonces, eso es lo primero que uno hace. Ya. Está ahí, pero de nuevo, yo tengo que graficar las cosas en R3. Entonces digo, eso es una superficie cilíndrica. ¿Qué hago? Me ubico pongo lo que yo antes tenía en el plano, me ubico y lo pongo ahora en el espacio, pero en el plano correspondiente. Aquí, ¿qué plano era? Y,
Z. Entonces me ubico en el plano YZ, que sería este de aquí. Entonces déjenme aquí, pongo para acá, ya, pongo para acá. Y pongo obviamente la respectiva aquí, más o menos así. Más o menos así. Y ahora, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, ¿cuál es la variable en este caso que no aparece aquí? En este caso, la que no aparece aquí es la X, hacia allá es donde vas a tirar tu gráfica. Entonces, tiras la gráfica hacia las X, en este caso la tiras para acá, más o menos, dense cuenta, más o menos así, parece incluso tarto. Entonces, vienes para acá, más o menos algo así. Más o menos algo así. Queda como una sabanita, ¿no? Ahí se ve. Ya, entonces obviamente esto se extiende para adelante y se extiende para atrás. Y así es como grafican superficies cilíndricas. Nada del otro mundo. Ahora bien, entonces esto es súper sencillo, entonces pasamos a las de lo que se conoce como superficies de revolución, que eso sí ya tiene un poco más de ciencia. Entonces vamos a ver lo que ahora se conocen, la último tipo de superficie que vamos a ver, que es lo que se conoce como superficie de revolución. Superficie de revolución. Entonces, una superficie de revolución, en palabras sencillas, esto ya incluso ya habíamos tenido una idea en el pre, es cuando yo tengo una curva en este caso en alguno de los planos, por ejemplo en el pre lo que se hace es que se tiene el plano XY y se rota con respecto al eje X o se rota con respecto al eje Y y uno genera un sólido. Aquí es más o menos lo mismo la lógica, solo que ahora tu curva puede estar en cualquiera de los planos y lo puedes rotar con respecto a distintos ejes. Es más o menos lo mismo, pero con más opciones. Entonces, una superficie de revolución en palabras sencillas es que tú vas a tener, obviamente en el espacio X, Y, Z, una curva en cualquier plano. Puede ser que tú lo tengas, puede ser que tú tengas la curva aquí, puede ser que tú tengas la curva acá, puede ser que tú tengas la curva acá. Tú puedes tener la curva en cualquiera de esos. Entonces, vamos a ver que dependiendo de dónde esté, van a ver ciertos parámetros que tenemos que considerar. Entonces, por ejemplo, lo más sencillo es ponerla aquí, aquí. Tengo aquí una curva, ¿verdad? Entonces, si una superficie de revolución se genera cuando yo cojo y hago esa curva, girarla con respecto a algún eje. Por ejemplo, si yo hago girar esta curva con respecto a este eje de aquí, yo voy a generar más o menos algo parecido. Dense cuenta, yo cojo y esto lo empiezo a girar. Entonces, yo me doy cuenta que me queda algo más o menos como un paraboloide. Pero dense cuenta que lo hice rotar con respecto al eje Y. Ahora, esa misma curva yo la podría haber hecho rotar, pero con respecto al eje, ok, ya, al eje, yo la podría haber hecho rotar de esta manera, con respecto a este eje de aquí. Vengo para acá, y esto más o menos me iba a quedar, dense cuenta, como yo qué sé, como una trompeta. Entonces, dense cuenta, se generó un sólido, se generó una superficie totalmente diferente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que diferencia lo que nosotros hacíamos en el pre? En el pre nosotros queríamos saber el volumen como tal, que eso también se ve en este curso, pero es cosa del segundo parcial. Que nosotros se hablaba de sólidos. En este caso nosotros no estamos hablando de sólidos. Nosotros no nos interesa lo que esté dentro. Nosotros nos interesa en sí, por así, imagínense que es un tacho, el material como tal, el tacho como tal, no lo que esté dentro del tacho. Por eso es que esto es una superficie de revolución y no un sólido de revolución. Entonces, mucho ojo con eso. Nosotros si por ejemplo, si aquí yo podría meter cosas, no me interesa lo que yo meto aquí adentro. Entonces, ya tenemos eso. Ahora bien, de manera general vamos explicando que hay cómo nosotros vamos a identificar, obviamente, si yo tengo aquí un segundito, a veces se pone lenta la pizarra, ya. Y yo tengo aquí, de nuevo, esto era, por ejemplo, z igual a una función que dependía de y, ¿verdad? Ya, entonces esa era una curva. Entonces yo digo, a mí me interesa y digo, bueno, yo generé esa curva, pero esta superficie debe tener alguna ecuación. Esta superficie debe tener alguna ecuación. Por ejemplo, como el paraboloide tiene su ecuación. La esfera tiene su ecuación. Si yo hago un sólido de una superficie de revolución, su ecuación no es la curva. Su ecuación, la curva con la que yo generé esa superficie no es la ecuación de la superficie. Mucho ojo con eso. Cuando yo genero la superficie, debe tener su propia ecuación. Ahora bien, ¿cómo yo voy a encontrar esa ecuación? De la siguiente manera. Siempre es de la siguiente manera. Vamos a ver algo que se conoce como el binomio de circularidad. El binomio de circularidad
esto debe ser igual a la curva generatriz elevado al cuadrado. Ah, ¿qué es la curva generatriz? Obviamente la curva generatriz es la curva con que yo estoy rotando, es la curva que me va a generar la superficie como tal. En este caso, esta sería la curva generatriz. En este caso acá, esta sería la curva generatriz. Entonces, la curva generatriz es la que yo utilizo para generar la superficie. Y el binomio de circularidad, vamos a ver para qué me sirve. Entonces, los binomios de circularidad vamos a ver de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo aquí una superficie, me gusta que esto quede súper claro, X, Y, Z. Imagínense que yo tengo esta parte de aquí. Yo tengo aquí una superficie que puede ser lo que sea, una superficie, digamos, que depende de Z igual F de Y, ¿verdad? Entonces yo ya tengo ahí mi curvita. Entonces yo digo, perfecto. Entonces, si yo quiero rotar, el binomio de circularidad simplemente son expresiones de este tipo. X al cuadrado más Z al cuadrado, X al cuadrado más Y al cuadrado, Y al cuadrado más Z al cuadrado. Son de ese tipo. Pero ahora bien, ¿qué me van a representar esos binomios de circularidad? Esos binomios de circularidad me van a indicar con respecto a qué eje yo estoy rotando. Porque como yo les dije, puedo rotar con respecto a un eje como puedo rotar con respecto al otro. En este caso, siempre el binomio de circularidad me indica, aquí lo voy a poner, indica el eje de rotación. El eje de rotación. Porque esas son las dos cosas que yo necesito. Una curva generatriz y un eje de rotación. Son los dos ingredientes. Ahora bien, siempre el binomio de circularidad me va a indicar el eje de rotación. ¿Por qué? Porque siempre, como les dije, son expresiones de este tipo, pero la variable que no aparece, ese es el eje de, la variable que no aparece en este cambio. Variable, lo pongo, variable que no aparece en el binomio de circularidad, que no aparece, la variable que no aparece, ese va a ser mi eje de rotación. En este caso, por ejemplo, si es que yo quisiera, si dense cuenta, ¿qué variable no aparece aquí? X al cuadrado mayor al cuadrado, no aparece la Y. En este caso, cuando yo esté haciendo la ecuación de esa superficie, entonces el eje de rotación era el eje Y. Aquí, X al cuadrado mayor al cuadrado, en este caso el eje de rotación sería el eje Z. Z al cuadrado mayor al cuadrado, entonces en el eje de rotación sería el eje X. Muy importante, la variable que no aparece es el eje de rotación. Ahora bien, la curva generatriz siempre va a ser una función. Siempre va a ser una función que depende, esta función va a depender del eje, de la variable del eje de rotación. Es decir, si aquí mi eje de rotación era Y, mi función depende de Y. Si aquí, si mi eje de rotación era la Z, mi función debe depender de Z. Si aquí mi eje de rotación es la X, el eje X, mi función aquí debe depender de X. Y así entonces ya tienen de manera general, por ejemplo, X al cuadrado más Y al cuadrado igual a una función, en este caso que depende de Z, al cuadrado. Y esto es lo que se constituye como la ecuación de una superficie de revolución. Ecuación de una superficie de revolución. Ahora, obviamente, este binomio circularidad a tu izquierda va a ir cambiando dependiendo con respecto a qué eje roten, y tu curva generatriz también va a ir dependiendo. Hay algo que en el libro se pone de la siguiente manera. Te dicen, por ejemplo, que si tú tienes X al cuadrado más Y al cuadrado igual a la función que depende en este caso de Z al cuadrado, tu función generatriz puede ser de dos tipos. Tú puedes tener dos funciones generatrices que en sí te van a dar lo mismo. ¿A qué se refiere ese libro? Si tú tienes, te dicen puede ser bien X igual F de Z o Y es igual a F de Z. Entonces, ¿qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir esto? Que cualquiera de estas dos funciones generatrices que tú tomes te van a dar la misma superficie. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, date cuenta, vamos poniéndolo en palabras sencillas. Vamos bien, sí, voy a ponerlo para esta situación aquí. Entonces, el eje de rotación primero. Eje de rotación, en este caso va a ser el eje Y. Entonces, como es el eje Y, esa variable no aparece en el binomio de circularidad. Entonces, ya tengo la mitad de la ecuación de mi superficie de revolución. Entonces, sería X al cuadrado más Z al cuadrado. Esto debe ser igual a una función que depende del eje de rotación Y al cuadrado. Ahora bien, esa función puede ser de dos tipos. Puede ser X igual F de Y o Z igual F de Y. ¿Por qué? Porque dense cuenta, imagínense. En este caso,
para aquí, si yo tengo este caso, z igual f de x, que sería esta que yo tengo aquí, al momento que yo la roto, más o menos ya sabemos que ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un paraboloide elíptico. Ahora bien, pero yo podría tener otra, dense cuenta, yo puedo tener otra curva generatriz que me genere la misma superficie, porque yo podría tener, por ejemplo, esto, dense cuenta. Aquí yo tengo una función x igual f de y, que al momento que yo la roto, con respecto al mismo eje, dense cuenta, me va a dar la misma superficie. Entonces tengo dos opciones. Que la curva esté aquí, que sería esta de aquí, y al momento que yo la roto me da el paraboloide elíptico, o que la curva esté acá, que al momento que yo lo roto con respecto al eje, también me sigue dando el mismo paraboloide. Entonces ahí es donde sale eso de que puedes tener que la curva generatriz es x igual f de y, o que la curva generatriz es igual z igual f de y. Ahora bien, ¿cuál usamos? Eso va a depender mucho del ejercicio. Hay situaciones o hay ejercicios que la curva generatriz te la dan de tal manera que tú puedas utilizar esta forma o de la forma que te da acá. Palabras sencillas, ¿cómo yo identifico eso? Depende del ejercicio, va a ser de lo que me pide el ejercicio. Ahora bien, cosas a tener en cuenta. Ya sabemos clarito con respecto a cómo se maneja esto. Ahora bien, otra cosita a tener en cuenta es que a veces cuando tú tienes ¿cómo decirlo? Cuando tienes una curva, esa curva la tienes que partir para poder rotarla. Para poder despejar tienes que partirla. ¿Cuándo, por ejemplo, se genera eso que tienes que partir la curva? Cuando tú despejas y te sale más o menos. Es decir, te sale una parte arriba y te sale una parte abajo. Entonces, hay situaciones en las que solo tomando una parte puedes generar todo. Pero a veces hay situaciones en las que tienes que tomar dos partes y tu sólido va a estar conformado por dos ecuaciones. ¿A qué me refiero? Palabras sencillas. Por ejemplo, imagínense que yo tengo lo siguiente. Imagínense que yo tengo aquí lo típico, ¿no? Entonces imagínense que yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es igual a 1. Esta es tu curva generatriz. Tengo x, tengo y, tengo z. Déjenme pongo aquí. Paran. Se lo digo, fíjense. Imagínense que ustedes tienen aquí x, y, ya. Entonces, si ustedes cogen y, por ejemplo, rotan esto con respecto al eje Y, ¿verdad? Rotan esto con respecto al eje Y. ¿Cómo sería la ecuación de su superficie? La ecuación de su superficie de revolución sería entonces, como lo están rotando con respecto al eje Y, sería x al cuadrado, ¿verdad? Más z al cuadrado igual a una función que depende del eje de rotación, que en este caso sería y, al cuadrado. Ahora bien, perfecto. Entonces, siempre esta parte de aquí la consiguen a partir de la curva generatriz. Entonces, ustedes quieren encontrar, o bien, lo que yo les decía, una x sea igual f de y, o que z sea igual a f de y. Y aquí es donde yo les digo que depende del ejercicio. En este caso, yo digo que esta es la opción obviamente más acertada. ¿Por qué? Porque la curva generatriz depende de x y de y. Yo no me voy a venir a coger esto, porque yo de dónde me voy a sacar aquí la z. Ahí es donde viene eso. Va a depender del ejercicio. Si, por ejemplo, me hubieran dicho x al cuadrado más z al cuadrado, o z al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, yo digo, eso ya era otra cosa. Ahí obviamente me convenía la que tenía que z es igual a una función de y, porque ahí interviene la z y la y. Pero a cambio, entonces aquí, en mi curva generatriz, en mi curva que me dan aquí, ¿cuáles son las variables que intervienen? X y y. Entonces yo puedo despejar a x en función de y eso es lo que voy a hacer. Entonces despejo. Entonces tendría x al cuadrado igual a 1 menos y al cuadrado, ¿verdad? Entonces tengo x igual, sacando raíz a ambos lados, tendría más menos 1 menos y al cuadrado. Entonces, esta sería mi curva generatriz. Dense cuenta que me quedó más y menos. ¿Por qué más y menos? Porque dense cuenta. Si yo, obviamente, cuando ustedes roten esto, les va a quedar una esfera. Si yo cojo y roto este pedazo, roto este pedazo que sería me imagino que es la parte positiva, les queda la esfera. Ahora, si consideran la otra parte, la de acá, y la rotan, también les sigue quedando la misma esfera. Entonces, si consideran el signo positivo o el signo negativo, les iba a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Aquí tendrían x al cuadrado más z al cuadrado igual, en este caso, la función igualada a f de y. ¿Cuál sería esa f de y? Esta de aquí. Más menos, dense cuenta, la raíz de 1 menos y al cuadrado, todo es elevado al cuadrado. Entonces aquí, sea independiente, más o menos, eso se me iba a ir y simplemente me va a quedar x al cuadrado más z al cuadrado
igual a, en este caso, la raíz con este 2 se va y me queda 1 menos y al cuadrado. Que si yo paso este y al otro lado, ¿qué me queda? X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esto igual a 1. Y dense cuenta, ¿me quedó o no me quedó la ecuación de una esfera? Las cosas cuadran. Ahora bien, pero hay situaciones en las que cuando tú partes, dense cuenta que aquí nosotros ¿qué hicimos? Partimos esta curva en dos, en la parte de arriba y en la parte de abajo, en la parte superior, en la parte positiva y en la parte negativa. Hay situaciones en las que sí necesito considerar la parte de arriba y otras en la parte de abajo. ¿Cuál es uno de esos ejercicios? Es, por ejemplo, el típico, que lo suele poner el ingeniero Terán. Es, por ejemplo, cuando ya la esferita, digo, cuando tu circunferencia no está centrada. Entonces necesitas, por ejemplo, aquí te sale, aquí tienes aquí tu circunferencia y quieres rotarlo con respecto a este eje, imagínate. Entonces, obviamente, cuando tú lo hagas, te va a quedar la parte superior por el más menos, obviamente, cuando despejes, y la parte inferior. Y entonces, si tú lo rotas así, te vas a dar cuenta que te va a quedar más o menos una dona. Pero para poder generar toda esa superficie, no solo necesitas la parte que está en morado, también vas a necesitar la parte que está, bueno, la parte que está en azul, también vas a necesitar la otra parte para completar de esta manera. Entonces, cuando tú tengas eso, lo que vas a tener, te vas a fijar que te va a quedar, por ejemplo, yo que sé, x al cuadrado más z al cuadrado igual a 1 más, por ejemplo, imagínate, no sé, 1 menos y al cuadrado, y la otra parte, porque date cuenta que ese sólido va a estar conformado en sí por dos subsuperficies, por así decirlo. Entonces, así es que se expresa x al cuadrado más z al cuadrado igual a 1 menos la raíz de 1 menos y al cuadrado, así, más o menos. Entonces, eso es lo que les quería aclarar. Hay situaciones en las que les va el más menos no afecta en nada, porque considerando de un lado o considerando del otro, al momento de rotar les queda lo mismo. Hay situaciones en las que no. Hay situaciones en las que tienen que coger y partir ese más menos y la respuesta queda expresada de esta manera. Que la superficie va a estar conformada por estas dos subsuperficies, que la una sería la parte amarilla y la otra sería la parte... obviamente esto es una vuelta completa, ¿no? Ya, entonces esto es lo que yo quería aclarar en un inicio. Entonces, una vez que ya tenemos eso en mente, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería aclarar, muchas cositas interesantes. Entonces, vamos bien. Justamente este es ese ejercicio, un ejercicio de taller. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a ver. Dice, fíjense. Dice, expresa la ecuación de la superficie. Usualmente eso es lo que piden. Te piden la ecuación de la superficie en base a la curva generatriz y el eje de giro especificado. Luego bosqueje su gráfica, ¿no? Bosqueje lo más bonito que se pueda, ¿no? Entonces vamos viendo. Entonces, literal A. Literal A. Entonces vamos viendo. Me dice que la curva generatriz es Z igual Y al cuadrado menos 2Y, ¿verdad? Ojo, me dicen Y para Y mayor igual que 0. Y me dice que el eje de giro, es decir, el eje de rotación es el eje es el eje Z. Entonces, de volada, la ecuación de la superficie de revolución siempre es binomio circularidad igual a la curva generatriz elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi eje de rotación? Me lo están diciendo clarito. El eje de rotación es el eje Z. Entonces, como el eje de rotación es el eje Z, entonces el binomio de circularidad simplemente es de la expresión x al cuadrado más y al cuadrado de esa manera, pero no contiene la Z. Entonces va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Perfecto. Fíjense, perfecto. Entonces ya tenemos x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué yo sé que es de esta manera? Porque el eje de rotación es el eje Z. Esto va a ser igual a una función que depende del eje de rotación. Es decir, va a depender de Z al cuadrado, donde esa función puede ser o bien x igual f de z o y es igual a f de z. ¿Cuál de estos dos me conviene coger? Eso va a depender de qué curva me dieron un inicio. Dense cuenta que la curva que a mí me daban era esta de aquí. Z igual a y al cuadrado menos 2y. Y yo digo, perfecto. Entonces, ¿qué variables están interviniendo aquí? La z y la y. Perfecto. Entonces, obviamente, no se me hace lógico si aquí hay una x. Entonces, obviamente, lo que yo voy a intentar es dejar a y en función de z. Y eso es lo que yo voy a hacer aquí. Entonces, aquí tenemos z igual a y al cuadrado menos 2y
Entonces aquí lo que yo voy a hacer es completar cuadrados. Entonces tendría z es igual a y al cuadrado menos 2y. Siempre lo que acompaña a aquí a la y, lo divido para 2, me quedaría menos 2 dividido para 2, menos 1. Elevado al cuadrado, 1. Entonces sumo 1 y resto 1 para no alterar, ¿no? Entonces tendría z, este 1 lo paso al otro lado, z más 1, igual a y menos 1 factorizando directamente al cuadrado, ¿verdad? Seguimos por aquí arriba. Ahora, ¿qué hago? Saco raíz a ambos lados, ¿verdad? Y entonces yo tendría z menos 1, ¿verdad? Igual a más menos la raíz de z más 1. ¿Y de dónde entonces yo tengo z? Es igual a este 1, lo paso al otro lado, 1 más menos la raíz de z más 1. Y entonces esto sería en sí, esto que yo tengo aquí, sería mi f de z, pero aquí vamos a ver, al momento que yo tenga lo siguiente, vamos a ver. Recordemos que siempre esto es bajo el supuesto de que z es mayor que 0. Aquí, z mayor que 0, eso me lo da el ejercicio. Entonces vamos a ver. Vamos analizando lo siguiente. Esas van a ser mis curvas generatrices. Entonces yo me ubico obviamente en esos ejes, ¿no? Y para ponerlo más sencillo el asunto. Entonces, vamos viendo de la siguiente manera. Entonces yo voy a graficar estas dos cositas. Yo tengo y es igual a, dense cuenta que aquí tengo más menos, entonces tendría realmente dos curvas. ¿A qué me refiero con dos curvas? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una parábola, ustedes, para que quede claro esto de una vez, y igual a x al cuadrado, si ustedes quieren despejarlo en la otra relación que x dependa de y, ustedes ¿qué es lo que hacen? Sacan raíz a ambos lados y les queda x es igual a más menos raíz de y, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes la ven en una relación, esto es una sola curva, pero si ustedes la ven en la otra, es la parte, lo ven como x igual a la raíz de y. Esta sería la parte de aquí, la parte positiva, y la otra sería la parte negativa. Entonces, eso es lo que expresa. Por eso es que a veces cuando uno saca raíz, valores absolutos, lo que hace es que la curva se parte. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Entonces, 1 más la raíz de z más 1, y aquí tendría y igual 1 menos z más 1. Recordando que todo esto es únicamente para cuando y es mayor o igual que 0. Ahora bien, grafiquemos la parte de aquí arribita. Entonces, aquí sí es necesario que yo que me sepa las técnicas de graficación. En este caso, partimos de lo más básico. Primero la parte de aquí arriba. Esto sería raíz de z. Aquí z, esto es y. Ya. Entonces, sería raíz de z más 1. Si yo sumaba 1, realmente se mueve hacia el otro lado, es decir, hacia acá, se desplaza 1 unidad hacia la izquierda, y más 1 sube. Entonces, aquí más o menos sería de la siguiente manera. Estaría más o menos aquí. Ahora bien, vamos graficando la otra parte de acá. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Desde el punto de que yo tengo aquí, se desplaza 1 unidad hacia acá, ¿verdad? Se desplaza 1 unidad hacia la izquierda. Este menos lo que hace es que se refleje, y entonces voy a tener la parte negativa, y lo que hace ese 1 es que sube. Entonces vengo para acá y simplemente sería así más o menos. Pero yo recuerdo que yo solo estoy considerando los z mayores o iguales que 0. Es decir, yo solo voy a considerar en teoría entonces este pedacito de aquí, porque de ahí ya se me pasa. Entonces mi curva al final sería algo de este tipo. Viene para acá y viene para acá. Ah, perfecto. Entonces ya tengo mayor idea ya tengo entonces una idea, mejor idea de qué es lo que tengo que hacer. Recordemos, esto es Z, esto es Y. Y ahora, recordemos con respecto a qué eje lo quería rotar. Esto me lo decía clarito. El eje de rotación era Z. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Entonces, esto gira, entonces esto va a girar, y si se dan cuenta va a generar más o menos algo de este estilo. Va a generar como la base de una botella de Coca-Cola, más o menos algo así. Obviamente lo puse aquí, falta un eje, vamos acomodando todo, pero dense cuenta que
Lo que trato de decir es que esta superficie se formó a partir de dos curvas. La curvita de aquí y la curvita de acá, que son diferentes, porque esta es una y esta es otra. Entonces, obviamente, para yo poder expresar la superficie de la ecuación de esa superficie, voy a necesitar dos ecuaciones, no solo una. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, recordemos, entonces, para ya poner las ecuaciones, la ecuación. Entonces, yo voy a tener dos ecuaciones. Para mi superficie, la superficie va a expresar, entonces, recordemos que como era, lo estoy rotando con respecto al eje Z, entonces el binomio de circularidad era x al cuadrado más y al cuadrado, igual a la función que dependía del parámetro, en este caso de Z, que en este caso eran dos, era un pedacito que era 1 más la raíz de Z más 1 al cuadrado, y la otra era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 menos, que era el pedacito chiquitito, Z más 1. Entonces, cuando yo roto estas dos ecuaciones en su conjunto, o sea, en conjunto, me generan mi sólido de revolución. Entonces, eso es para que quede claro que no siempre me va a quedar una única ecuación, a veces me pueden quedar dos. Especialmente cuando ocurren esas cositas, va a ocurrir, especialmente cuando hayan cosas como más menos, y uno tenga que dice, hay un pedacito por aquí y hay otro pedacito para acá. Cuando, por ejemplo, no ocurre eso, como les decía por hace rato, cuando una curva y la otra curva, indiferentemente de cuál rote, me dan el mismo resultado. Acá no, porque si yo roto este pedacito únicamente, lo que me hubiera dado simplemente hubiera sido aquí fofo, y me estaba comiendo este pedazo de aquí. Entonces, mucho ojo, para yo poder expresar en su totalidad esa superficie de revolución, necesito estas dos ecuaciones. Y bueno, ahora sí, una vez que ya tenemos eso, ya tenemos plenamente identificado cómo es el asunto. Entonces, esto es más o menos así. Vengo para acá, vamos graficando, tengo X, tengo Y, tengo Z. Entonces, por eso siempre es bueno darse una idea con los planos. Ok. Entonces, más o menos, dense cuenta que simplemente lo que tendría que hacer es como que voltear, porque este era el plano, en este caso este era el plano Z, este era el plano Y. Entonces, lo que está así acostado, cuando lo gire, me va a quedar de esta manera. Esto es el punto menos 1, 1. O sea, ya, perfecto. Entonces, es este punto de acá. Entonces, aquí. Menos 1, 1. Sí, aquí. Entonces, esto es más o menos, aquí es una partecita y aquí viene la otra. Ya, lo que yo tenía en el otro plano, que ahorita lo acomodé porque obviamente giré los ejes. Entonces, una vez que ya cojo y lo hago girar con respecto a este de aquí, pues ya me queda a mí, ya me va a quedar, déjenlo pongo con otro color para que quede más bonito. Ya va a quedar mi sólido de revolución. Qué belleza, ¿no? Parece una Coca-Cola. ¿Ya? Y así entonces es como se resuelve esa partecita ahí. Vamos haciendo un ejercicio de elección para que vean cómo es el asunto aquí. Hay uno que les quiero dejar planteado, es súper interesante. Por ejemplo, hay unas cosas que son realmente sencillitas. Por ejemplo, esto es sacado de una elección, vamos viendo. Y valía 25 puntos. O sea, era uno de los 4 ejercicios que tomaban cuando antes se tomaban 4 ejercicios. Entonces dice, bueno, al girar la curva, x igual logaritmo de y en torno al eje y, no siempre la respuesta que yo pongo aquí es la correcta, a veces están mal, entonces no se fijen en eso. Al girar la curva x igual logaritmo de y en torno al eje x, se forma el sólido de ecuación, bueno, aquí sería realmente la superficie. Se forma la superficie de ecuación, entonces al momento que yo giro esta curva con respecto al eje X, ¿cuál de todas es las ecuaciones, la superficie resultante, cuál es su ecuación? Perfecto, entonces lo primerito que yo identifico, eje de rotación, clarito que me está diciendo, eje de rotación es el eje X, entonces por lo tanto el binomio de circularidad va a ser el binomio en el cual no aparezca esa variable, va a ser entonces y al cuadrado más z al cuadrado. Igual, en este caso va a ser una función que depende del eje, en este caso x, al cuadrado. Esto es lo que se conoce como la curva generatriz. Donde esa función puede ser bien y igual f de x o z igual f de x. Profe, ¿cuál de las dos considero? Eso va a depender de qué te da el ejercicio. En este caso,
La curva que te está dando es x igual logaritmo y. ¿Qué variables intervienen? La x y la y. Entonces, es lógico que esta la descartes, porque aquí en ningún momento te vas a sacar una z. Entonces, perfecto. Venimos para acá. Entonces, tenemos x igual logaritmo de y. Entonces, para llegar a una función, para lograr expresar a y en función de x, ¿qué es lo que hago? Saco exponencial a ambos lados. Tendría e de x es igual a y, ¿verdad? Entonces ya tengo, dense cuenta, ya tengo y igual e a la x, donde en este caso esto vendría a ser la función f de x, y ya con eso ya tengo toda la ecuación de la superficie. Entonces sería y al cuadrado más z al cuadrado igual a la función f de x, que en este caso es e a la x, al cuadrado. Y al cuadrado más z al cuadrado, esto sería igual a e a la 2x, y vamos a ver cuál era esa respuesta. Entonces venimos para acá. Y justamente pues esa era la correcta. En este caso sí era la correcta. Era y al cuadrado más z al cuadrado igual a e a la 2x. Sencillito. Y aquí 25 puntos. ¿Cuánto tiempo se demoraron? 2 minutitos. Si sabían todo de manera así rapidita. Entonces vamos haciendo otro ejercicio de estos mismos. Por ejemplo este de aquí también. Interesante. Aunque este aquí. El problema aquí está. Vamos haciendo otro de estos ejercicios. Vamos bien. Otro también de estos de ejercicios. Miren que son ejercicios de elección. O sea, son cosas que les pueden salir. Vamos bien. Dice, la curva generada por la rotación de esta elipse alrededor de un eje, ¿qué te queda? Ah, perfecto. Entonces vamos a ver. Entonces, solución. Solución. Entonces, aquí, la superficie generada por la rotación de esta elipse. Ah, el primero, lo primero que yo me fijo es el eje de rotación, porque eso me indica el binomio de circularidad y cómo yo tengo que despejar. Entonces me dice, bueno, me dice alrededor del eje X, ¿cuál es mi eje de rotación? Mi eje de rotación es el eje X. Entonces, por lo tanto, el binomio de circularidad va a ser, pues ya la forma recuperando la fe. ¿Cómo que recuperando la fe? Sería entonces de esta manera, pero entonces, ¿cuál es la variable que no aparece en el binomio de circularidad? Como es la rotación con respecto al eje X, sería y al cuadrado más z al cuadrado. Igual, en este caso, a la función que depende de la variable del eje de rotación, en este caso, la función x al cuadrado, donde esta función puede ser bien y igual f de x, o podría ser z igual f de x. ¿Cuál de esas? Yo me voy a poner a despejar. Eso va a depender de qué me están dando. ¿Cuál es la curva que me están dando? Me es x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces digo, bueno, aquí clarito que variables están interviniendo, x y y. Entonces sería lógico que yo coja y descarta esta, porque en ningún momento por aquí me voy a sacar una z. Perfecto. Entonces, despejando, yo voy a despejar a y en función de x. Entonces yo tengo x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y quiero despejar a la y. Yo digo despejo, mando esta x al otro lado, tendría y al cuadrado sobre b al cuadrado. Esto sería igual a 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado. Saco raíz, entonces me quedaría y al cuadrado. ¿Qué digo? Y al cuadrado, si estoy sacando raíz. Un segundito. Ya. Entonces me va a quedar y sobre b igual a más menos la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado. Paso este b al otro lado y tendría y igual b más menos, no, ¿qué digo más menos? Sería más menos b. Ya. Más menos b, raíz de 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado. Ya, entonces aquí estos son los casos en los que yo partir a y b, en los que el más menos no me afecta en nada, porque dense cuenta. ¿A qué es lo que me refiero? Fíjense, si ustedes tienen una elipse, en este caso, X y Y, si ustedes la parten, imagínense, no digo que sea la que estoy haciendo aquí, pero imagínense, ustedes la parten de esta manera. Aquí esta sería, por ejemplo, la parte con la raíz positiva y esta sería la raíz negativa. Entonces, si ustedes rotan esto, si ustedes rotan esta aquí, les va a dar un elipsoide. O si ustedes rotaban la parte negativa, pues les sigue dando el mismo elipsoide, es decir, no
una no aporta nada a la otra, cosa diferente que era en el ejercicio anterior, donde esto rotaba una parte y esta parte de acá rotaba otra cosa. En cambio acá, si yo considero bien la parte positiva o la parte negativa, no hay diferencia. ¿Y cómo yo también puedo apreciar eso? Hoy no, esto no era. Yo lo aprecio clarito. Un segundito. Ya, sí, disculpen. Me estaban diciendo. Entonces, entonces dense cuenta, aquí el más menos no afecta en nada, como les decía. Entonces, tal como uno también se da cuenta de eso, porque aquí este cuadrado, independientemente si es más o menos, siempre va a ser lo mismo. Entonces yo voy a tener y al cuadrado más z al cuadrado igual al f, que en este caso esto es lo que vendría a representar mi f de x, como les decía, ya sea positivo o negativo lo que yo tome, 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Este cuadrado siempre va a ser esto positivo. Perfecto. Entonces yo tendría z al cuadrado, digo, y al cuadrado más z al cuadrado, igual a b al cuadrado que multiplica a 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado. Este b pasa a dividir, entonces tendría y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado. Este x al cuadrado sobre al cuadrado lo paso al otro lado y ya me queda entonces la ecuación de la superficie. X al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre b al cuadrado y esto es igual a 1. Y dense cuenta, ¿qué me quedó? Esta es la ecuación de un elipsoide. Y es lógico, pues si yo giro, si yo me pongo a rotar una elipse, pues obviamente lo que me va a quedar es un elipsoide, me va a quedar como una pastillita. Entonces uno dice, ah, ya, lógico, las cosas cuadran. Entonces vamos a ver las opciones. Entonces aquí, pues aquí la persona que hizo aquí perdió 25 puntos, esta no era. Esta la B, no, esta tampoco es. A no había 2A. 2A tampoco había. Es esta de aquí. X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado más Z al cuadrado sobre B al cuadrado. Y esta entonces, esta sería la solución a ese ejercicio. Entonces, eso era lo que quería principalmente darles a notar, que a veces van a haber situaciones en las que necesitan partirla en la situación y otras en las que no. Por ejemplo, creo que me comí hacer algo bueno, pero en tal caso, si es que no, ya por cuestión de tiempo, yo creo que lo voy a dejar aquí porque si no me tomaría y tengo que ir a firmar. Eso sería entonces todo con respecto a hoy, con respecto a esta partecita aquí. Mañana tal vez hagamos uno que otro ejercicio igual de lección o que yo considere interesante. Ah, no, sí, este ejercicio siempre me encanta dejárselos propuestos. Yo considero los ejercicios más bacanos que yo he visto. A ver, vamos a ver. Este ejercicio, intenten hacerlo, es increíble este ejercicio. Aquí, este ejercicio. ¿Por qué? Y ahí mezclan incluso conjuntos de nivel. ¿Por qué? Porque este conjunto, digo, esa función no les cuadra a nada de lo que hayan visto. Por ejemplo, ustedes dicen, ahí ese que esté elevado a la raíz está elevado a la 3 medios, no cuadra con ninguna superficie cuádrica, entonces por ahí no va. Eso depende de 3 variables, no puede ser una superficie cilíndrica. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen eso que podría ser una superficie de revolución, quién sabe. Entonces, ustedes les dicen que dibujen esa región, pero ¿cómo van a hacer esa región? Eso es un ejercicio interesante, porque además de eso uno tiene que analizar cierta cosa con respecto a la gráfica final. Entonces, ese ejercicio lo voy a hacer mañana, se los dejo propuestos. Es un ejercicio que siempre todos los semestres los dejo propuesto y lo resuelvo el siguiente día. Y bueno, eso sería entonces todo con respecto, ahí tómenle una captura o ahí cualquier cosita. No, sí, tómenle una captura. Eso sería entonces todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que haya quedado claro, que me gusta siempre que queden estas cositas claras, los detalles, cosas, casos que pueden pasar. Y mañana estaremos viendo principalmente uno que otro ejercicio más que esto, las primeras clases. Maritza, habla. Dime, mejor dicho, disculpe. Sí, ¿puedes subir un poquito, por favor? Un poquito. Ahí. Ahí, Ya. gracias. Ya, perfecto.
Entonces, ¿qué era que estaba diciendo? Ya, mañana. Como les decía, ahora voy a decirles cómo voy a repartir la clase. Mañana. Mañana principalmente uno o dos o tres ejercicios más de esto. Y superficies cilíndricas, digo, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, que eso es un tema, pero es que lo tienen que tener, pero filito, para integrales, porque hay un método ahí cuando uno tiene ciertas integrales, puede cambiar, la vida se le hace más sencilla si cambia de las coordenadas rectangulares a las coordenadas cilíndricas, especialmente cuando uno tiene esferas o cosas por el estilo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Si hay alguna dudita, alguna pregunta, me pueden avisar. O si no, hasta ahí dejaríamos la ayuda de hoy. Como les dije, espero que les haya gustado. Muchas gracias por haber asistido y descansen. Que tengan muy bonita tarde. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que tengan bonita tarde. Gracias. Ok, hasta luego. De hecho, déjenme dejar de grabar. Hasta luego.